Escuchas de El Transbordador. Digo, excelente día, porque hoy tenemos un programa en el piso, con una invitada en el piso de lujo. Debido a esto, quitamos hoy la columna de Miguel Roy, que lo mandamos para el sábado próximo, para no tener problemas de tiempo. Manuel, querida Cari. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos oyentes y obviamente equipo. Y bueno, y vamos a tener entonces, yo adelanto que vamos a tener la presencia que ya está acompañándonos acá de una periodista, escritora y amiga argentina radicada en España ya hace más de 20 años, que nos vino a Buenos Aires a presentar justamente su libro, del cual vamos a hablar, que se llama Victoria. Ella es Mercedes García, así la conocíamos, y en España se acostumbra a agregar el otro apellido, el apellido de la madre, así que es Ochoa. Merce, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Fede, ¿qué tal? Es buena tu aclaración. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Miguel, lo siento mucho, te dejaré ni apagadas en el bar de abajo. Claro, está en Madrid, está en Madrid. Y es cierto lo que decís del apellido. Al principio uno intenta que no, porque aquí no, el segundo apellido además suele ser, ¿no? Como muy bueno, tiene una connotación un poco más de que uno busca un cierto elitismo, sí, tal vez, sí, ¿no? Pero no, allí de tanto preguntarme el segundo apellido ya al final lo pusiste, cediste. Sí. Bueno, en donde yo trabajaba en Madrid todos teníamos los dos apellidos, porque digo, esto es así. Yo soy Federico Ignacio Polinader. Bueno, así fue. Así que luego obviamente vamos a tener la columna del gran Manuel Fraga, que hoy nos vuelve con una de sus obsesiones musicales. Qué grande. Es muy posible. Por ahora no digo nada. Muy bien. Simplemente un pequeño adelanto. No siempre en el arte la matemática funciona normalmente bien. Y lo de hoy es 2 más 1, 500.000. Bueno, después explicaré. Yo lo único que adelanto es que vuelve el swing. Vuelve el swing. Pero en su máximo esplendor. Sí. Y bueno, y luego nuestra querida Fraga Rosario. ¿Cómo están? Muy bien. Que nos va a traer algo vinculado a un trivia del cine. Sí, una trivia del cine, como estuvimos hablando del Festival de Cannes. Mucha información sobre cineastas y más figuras del cine, así que les traigo pequeñas historias. Perfecto, entonces para empezar, un tema que tiene que ver, que lo elegí, miren ustedes, porque tiene que ver con la novela de Mercedes. Después de escucharlo les voy a decir por qué. Es bastante obvio. ¿Lucho Batiste? ¿Y cómo se llama el tema, Federico? Que vos lo pronunciás mejor que Penso nadie. te. Ok, después de escucharlo vamos a ver por qué Federico Poli eligió este tema para el transbordador del día de la fecha. Sí, acá estamos de nuevo y bueno, ¿por qué el tema de Battisti, que interpreta ciertamente en español Piero, yo creo que en los 70 interpreta? Bueno, el tema dice: yo trabajo y pienso en vos, vuelvo a casa y pienso en vos. Yo te engaño y sin embargo pienso en vos. Voy con otra y pienso en vos. ¿Cómo estás? Y pienso en vos. Te sonríes, tengo culpa y pienso en vos. Después dice: no sé con quién ahora estás, no sé qué es lo que harás y estoy seguro de lo que estás pensando. Bueno, a ver, la duda es si está hablando de un amante o habla de la mujer. Digo, pero pareciera ser que habla de un amor prohibido, un amor. Y justamente la novela de Mercedes García, de Merce, Victoria, va sobre los días de prisión de Victoria Ocampo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, puesta por el general Perón, esos 23 días donde ella le cuenta a una compañera de cárcel su historia de amor con Julián, que había sido su amante, su amor ilegal. Estamos hablando de los años 50 en Argentina. Entonces, bueno, el libro fue presentado el jueves pasado en Villa Ocampo. Por cierto, si no conocen Villa Ocampo, ahí en San Isidro, sí.
vayan a conocerlo, es una casa con un jardín lindísimo, que pertenecía a la familia Ocampo y vivía ahí Victoria. Y entonces la primera pregunta que tengo para comenzar nuestro diálogo es, digamos, ¿cómo se te ocurre no solo la historia esa, sino los días de prisión de Victoria y rememorando su amor prohibido? Digo, ¿qué es lo que se te ocurre primero? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo se fue armando en vos esa historia? Contanos un poco ese proceso. Esta historia se fue armando en mí, bueno, yo hace 20 años que estoy viviendo en España, y por suerte he podido venir bastante seguido, al menos una vez al año, a visitar a la familia, a los amigos, los sitios que uno deja. Y ahí empecé a ir a Villa Ocampo, empecé a leer a Victoria, y lo primero que me llamó la atención es la calidad periodística, ¿no?, que tenían los escritos de Victoria. Ya tienen sus escritos están recopilados, por ejemplo, en testimonios, que son 10 tomos, no se asusten porque se leen muy fácil, pero claro, es una voz periodística muy potente de todo lo que ocurrió, de los principales hitos históricos en las primeras décadas del siglo XX. Y a la vez de empaparme de la literatura de Victoria Ocampo, leí su autobiografía, que son varios tomos también, y descubrí la parte más humana de Victoria. Ella evidentemente cuenta lo que quiere y como quiere, como toda persona que decide redactar su autobiografía. Pero hasta ahí, discúlpame, hasta ahí no es que tenías en mente escribir algo de Victoria. Digo, vos leíste esto sí, como lectora. Interesada, claro, exactamente, claro. Interesada como podés estar interesado en tantas cosas que uno lee. Y fue esta mezcla de sumar a la Victoria escritora la parte suya personal, de la historia de su vida, que descubro que es tan rica, es divertida, es interesante, es osada, hay muchísimo de búsqueda de sus anhelos y de la felicidad que estaba claramente en sitios donde no debía estar, ¿no?, para una mujer de clase alta, de una de las familias más ricas de la Argentina, que se supone que iba a ser la mujer de alguien y tener sus hijos y tocar el piano y poder recitar en francés y poco más. Entonces yo creo que es las ganas de escribir sobre ella vienen por darme cuenta que llegué muy tarde a ella a su obra, y me parece que es a ver si se pudiera solucionar esto. ¿Cómo, no? ¿Cómo podemos hacer para que un personaje como Victoria Ocampo, que fue tan relevante para las letras argentinas, creo que es más conocida como la fundadora de Sur, de la revista La Editorial, bueno, que sus escritos? Hay muchísimo ensayo escrito sobre su figura, y ahí es cuando digo, bueno, quizás, porque es una cosa que a mí me ha pasado como lectora, si pudiéramos abordar este personaje justamente por esta otra parte que a mí me llamó tanto la atención, que es su lucha por ser feliz, el amor que tuvo con el primo de su marido, que fue durante muchísimos años, y también es muy revelador de cómo era vivir en las primeras décadas en la Argentina, porque ya está con Julián, lo conoce en 1914, en su viaje de bodas, ¿no? Me parece paradójico que en el viaje de bodas uno está más a por su marido que a por otra cosa, pero bueno, hay una razón por la cual también a ella le llama la atención Julián. Bien, no, mientras hablabas, digo, hagamos un zoom sobre Victoria, porque, digo, sabemos quién es, pero para compartirlo con los escuchas. Bueno, Victoria Ocampo es, como decís, de una de las grandes familias de gran fortuna de la Argentina, que fundó Sur. Sur es la revista donde escribieron todos los grandes escritores argentinos de aquella época, y además con mucho contacto con ella fue un personaje de mundo, con mucho contacto con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos y con los escritores. Se habla de romances de ella con Albert Camus y con Lacan, ¿no es cierto? También. Bueno, con Roger Caillois. Claro. Roger Caillois estuvo 6 años hospedado en su casa, porque Caillois viene de Francia, lo invita a Victoria Ocampo para dar unas charlas aquí en la Argentina. Bueno, lo sorprende la Segunda Guerra Mundial, viene en el 39 y
no puede volver a Francia, con lo cual se queda y se queda hospedado por Victoria Ocampo, bueno, que parece que lo recibió muy bien, pero bueno, eso también es importante, la figura de Victoria Ocampo, como ella rescata muchos escritores y muchos intelectuales, o intenta ayudarlos que sufren en Francia la invasión del nazismo. También aboga mucho por defender y ayudar a las víctimas de la Guerra Civil Española. Ella tiene una labor antinazismo, antifascismo, claro. Y eso es muy curioso porque es una persona criticada luego por la derecha y por la izquierda. Claro. Entonces, Claro. Sí, bueno, y digamos, formó parte, su hermana Silvina se casó con nada más ni nada menos con Bioy Casares, Adolfito Bioy Casares, amigo íntimo de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, obviamente, en Sur es el lugar donde publica Borges también. Bueno, Fede Victoria los presenta a Borges y Bioy Casares. Sí. Porque ella era amiga de la madre de Bioy. Bioy era bastante más joven que Borges. Y la madre de Bioy le comenta a Victoria que está preocupada porque su hijo quiere ser escritor y no sabe qué guía puede recibir. Y Victoria le dice a Borges que le va a presentar a Bioy Casares, un joven con mucho talento. Y bueno, y se conocen y claro, se forma una de las parejas más importantes, una de las amistades y parejas más importantes de la escritura. Claro. Bueno, digo, era ese personaje central de nuestra literatura, digo, y en momentos donde no había internet, no había ninguna de estas cosas, ella tradujeron en Sur mucha de la mejor literatura del mundo. Digo, esa era Victoria Ocampo. Entonces, a vos te empieza a llamar la atención como lectora, porque además también es llamativo esto, digo, Victoria escribe no ficción, no sé, tiene algo de ficción escrita, claro. En cambio, su hermana Silvina es una gran cuentista, que digo, recomiendo que lean sus cuentos porque son muy personales, y el tema, y por qué, digamos, vos decís, bueno, voy a escribir sobre Victoria porque me interesa, y por qué es ese vínculo, prisión, amor prohibido. Son dos periodos, uno de los cuales se ha hablado poco, ella ha hablado poco, se sabe muy poco de toda la época de formación de Victoria y sobre todo de su relación con Julián, y se sabe muy poco de esos 26 días que ella pasó dentro de la cárcel. Y eso es importante por dos cosas. Una, porque son dos periodos clave de transformación para ella, ¿no? Al final, cuando ella está con Julián en 1914 a 1929, ella funda Sur en 1931, con lo cual son todos los años de formación que llevan a que Victoria Ocampo, 2 años después de dejarlo con Julián, funde la revista más importante que ha tenido las letras argentinas. Y está la transformación de ella de joven, está la transformación de ella de mayor, y el hecho no es fortuito que para mí que se conozca poco del tema, porque era mi primera incursión en la ficción. Yo soy periodista, he escrito siempre desde periodismo, y si bien estamos hablando de un personaje público, de hechos que han sido públicos y existieron, y era mi objetivo, y siempre lo será, ceñirme a la verdad en ese sentido. Luego, claro, había todo un trabajo de imaginación. Bueno, esa era la parte novedosa para mí. Sí. Y cuanto menos se sepa de algo, lógicamente más margen te da para imaginar y crear. Sí, y ahora te quiero preguntar sobre el punto de vista que elegiste, digamos, para narrar la historia. Es decir, la historia está narrada en una tercera persona omnisciente, digamos, que conoce todo lo que pasa y va narrando. Digo, por ejemplo, Victoria seguía sentada en la cama, inmóvil física y mentalmente, media hora después de su ingreso en la cárcel. Bueno, digo, esa tercera persona, pero después también le cedes la voz justamente para narrar sus vicisitudes y su relación con Juliana a Victoria, que habla ella, si quiere, en primera persona, le cuenta a su amiga qué le pasó, cómo vivió y demás.
La pregunta es, digo, ¿podrías haber escrito el libro en primera persona, una Victoria rememorando? Pero hay muchos puntos de vista posibles. ¿Te planteaste en algún momento cómo lo elegiste? Digo, ¿fuiste y viniste? ¿Intentaste con algún punto de vista y no te gustó y volviste a otro? ¿Cómo la estructura, cómo la decidiste? Siempre fui consciente que era demasiado. Pasarme a la ficción y hablar en primera persona con un personaje como Victoria Ocampo me parecía demasiado. Siempre tuve claro el narrador en tercera, lo que no tenía y que Victoria contara en un diálogo con alguien, porque si fueran unos diarios, si fueran cartas, fíjate vos que en un momento, a tal punto me gusta y me inspira Villa Ocampo, que es la casa que tuvo Victoria en San Isidro, que pensé hacer algo a la Mujica Lainez y que hable la casa, que sea Villa Ocampo. Estuve jugando con varias ideas. Y en una de las visitas que hice a la Argentina, pude visitar la ex cárcel de Buen Pastor, que es un museo penitenciario nacional. Y, que está en San Telmo. Está en Humberto Primo, 378. Sí. Se puede visitar hoy, es muy interesante la visita, de hecho estuve ayer y aprovecho para agradecer a su director que me recibió muy amablemente. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué iba a decir? No, estabas hablando de... El cambio de narrador. Sí, de punto de vista, de la casa. Claro, fue en la visita, sí. Fue en la visita que hice hace 6, 7 años, que pude ver el libro de ingresos, donde están los datos de las presas que ingresaron junto con Victoria Ocampo, y ahí descubrí quiénes habían entrado antes, por ejemplo, que esta persona, Nélida Pardo, había entrado un día antes, y que fueron varias las que salieron el mismo día que ella. Entonces sí que me pareció interesante. Estuve intentando averiguar quién había sido esa presa, Nélida Pardo, pero sí que me pareció que era una buena interlocutora para que Victoria sea a ella a quien le cuenta su historia con Julián. Bien, y bueno, lo que decís de la casa, vaya complejidad, ¿no es cierto? Digo, yo no la leí, pero sí sé que Manucho Mujica Lainez, también de este grupo, digo, escribió una novela que está narrada por la casa, no sé, vos la leí. Es espectacular, sí, es espectacular. Bien, bueno, y entonces la otra cuestión que me interesaba preguntarte es, vos obviamente no sos una farmacéutica o una contadora pública, digamos, sos una persona que estuvo en el periodismo, es decir, que la escritura vaya de por sí que estaba en tu vida muy presente, pero bueno, una cosa es cubrir economía, como era lo que hacías cuando nos conocimos allá por principios de los 90, mediados de los 90, que escribir ficción o escribir una obra literaria, digamos. Entonces, ¿cómo te acercaste a la escritura? ¿Cuándo empezaste a escribir? Cuando sé que tomaste algún curso en Barcelona, mencionaste en escritura creativa, pero ¿tenés garabateadas otras cosas, cuentos? Contanos un poco. Garabateado poco, la verdad que me costó muchísimo, varios años de investigación periodística sobre las dos, específicamente sobre las dos épocas que quería contar de Victoria Ocampo, y luego unos 3, 4 años en escribir per se, la novela. Porque en este curso que hice, que es un curso en realidad vos presentás un proyecto en el Ateneu de Barcelona, un proyecto de novela, te piden ciertos requisitos, unas 50 páginas escritas, y lo vas desarrollando en el curso con un profesor. Eso me ayudó muchísimo porque me dio herramientas, por ejemplo, la escaleta, que yo no sabía lo que era la escaleta. La escaleta es como tu croquis, es el esqueleto de la novela que vos querés contar. Y el problema que yo tenía, básicamente, era que tenía 2 tiempos, porque está 1953 la cárcel y está la primera década de su relación con Julián. Y no sabía cómo alternar, y de hecho había hecho ejercicios muy de persona, de escritor no profesional quizás, que es leer libros que se parecieran, que manejaran 2 tiempos, como El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, para intentar aprender. Entonces este ejercicio de hacer una escaleta y poner en un papel con un diamiso, un Excel, sí que me ayudó muchísimo a ordenar ideas, y sobre todo que al final una novela es a mí me encantaría decir que soy Van Gogh, ¿no? Que pinto, pero no necesito tener un esquema, mismo cuando sea periodismo también.
para hacer una nota. Y en este caso tener una estructura a mí me ayudó muchísimo. Sara Mesa, una escritora española que me encanta, que es, no sé aquí si es muy leída, allí es muy leída. Sara Mesa. Sara Mesa, sí, muy recomendable. Ella opina distinto, dice que tener una escaleta para ella es como un corsé. Claro. Aquí cada uno tiene Sí, su receta. sí. Pero eso fue vital. Y luego fue vital también aprender el tratamiento de los personajes, ¿no? Esto que hablábamos antes, Nelida Pardo, ¿por qué me era muy útil a mí? Porque era una persona alejada del mundo de Victoria. Entonces, le causa admiración y gracia las cosas que Victoria le cuenta, pero también permite que yo pueda modular qué exactamente quiero que cuente Victoria y cómo quiero que lo cuente. Y además eso te permite, eso se ve en la novela, te permite presentar la Victoria, porque ella le tiene que contar quién es a esta otra mujer, sí, y ella también le pregunta. Sí. Cuando escribís hay una cosa muy interesante que es intentar no dar información al lector, ¿no? Cosas que uno cuando está leyendo, ¿no? Entonces, Victoria Ocampo le dijo a Jorge Luis Borges, escritor argentino nacido, esa es información al lector. Claro, y esto te lo permite porque le está explicando, no, ¿sabes qué es Borges? Tú no sabes, pero que eres un escritor argentino, bla, bla, bla. Pero, y ahí, bueno, y algo dijiste recién, que el sueño de los celtas, que trabaja 2 tiempos. Mira, me río porque yo también, una novela que trabajo con flashback y demás, el modelo también es Vargas Llosa. Digo, Vargas Llosa es genial porque trabaja esas 2 historias en tiempos distintos. Pero ¿qué otros, digo, aparte de este Vargas Llosa, fuiste a otras novelas que te sirvieran de ejemplo? Te digo que a partir de que empezó a rondarme a partir de que empecé a escribir ficción, ya sea, yo creo que en San Sebastián, el 5º o 6º año que estaban viviendo fuera de Argentina, ya empezás a leer todo absolutamente en clave escritor, aunque no lo seas. Vivir, leer, empezás a escribir diarios, una cosa extraña. Me fascinan los diarios de Piglia, por ejemplo. Me parece que he intentado durante muchísimo tiempo hacer eso porque me parece un ejercicio muy interesante. Y luego obras como la biografía de Leonora Carrington, de Elena Poniatowska, The Noise of Time, un libro sobre Shostakovich que hace Julian Barnes. Tantas biografías noveladas, es que lo de biografía novelada también parece un poco, ¿no? Pero sí que hay historias que me han permitido aproximarme a un personaje que conozco y verlo en forma diferente, o directamente aproximarme a un personaje que no conozco y que me motive a pues escucharlo, leerlo, ir a un museo a ver sus pinturas. Eso me parece espectacular, me parece una función doble de la literatura, que es una cosa que hace, por ejemplo, Enrique Vilamatas en su obra, ¿no? Que hay un blurb de Enrique Vilamatas, he leído toda su obra, me fascinan sus teorías, ¿no? También. Sí, aclaremos que un blurb es una... No, pero yo hasta que no publiqué mi libro me decía el editor, el blurb. Digo, ¿qué es un blurb? Un blurb es un comentario elogioso, obviamente, está en la contratapa del libro, de cualquier libro, en este Enrique Vilamata, que te iba a preguntar sobre tu relación con él, que dice, nunca logramos hablar de lo que amamos. Es sorprendente, pero Victoria Ocampo parece lograrlo al contarnos a través del talento de Mercedes García Ochoa cómo de muy joven descubrió las verdaderas dimensiones del amor y luego la pasión de recordarlas. Tu relación con Vilamatas, lo conociste en Barcelona y... Sí, lo traté... A ver, yo creo que, claro, he estado en todas y cada una de las charlas que ha dado en Cataluña y alguna parte de España. Para mí, Barcelona es la ciudad de Vilamatas. Sí. Yo cuando me fui a España, me fui a San Sebastián 6 años y luego me trasladé a Barcelona y, claro, yo iba a la ciudad de Vilamatas. Allí hay una festividad magnífica, que es San Jordi, donde todos los escritores salen es como la feria del libro de aquí, pero en las calles. Y en las calles hay puestitos de las librerías y los autores van firmando. Y a mí aquello me pareció maravilloso, y ahí tenía la posibilidad de, claro, Vilamatas firmaba pues a las 10 en la librería Laie, a las 11 en la librería Central, y ese contacto que vas teniendo con los escritores es muy bueno. Pero sí, estas posibilidades que tiene Barcelona de que un autor presenta un libro y se acerca como lector a que se lo firme, vas hablando, y y al final eso devino en una relación de estas
vivimos cerca también, nos encontramos en las mismas librerías. Una vez le comenté de un libro de Pepe Bianco que había salido, y me dice, Pepe Bianco, yo lo conocí en unas tertulias hace muchos años, que venía aquí. Digamos, hay mucha, él conoce la obra de Victoria Ocampo, conoce Villa Ocampo, hay mucha cosa en común. Y es un autor que juega muchísimo con el tema de la verdad y la ficción. Y hay una frase que yo cito en la novela, que es, la ficción es ficción, pero como tal tiene más posibilidades de acercarse a la verdad que cualquier representación de la realidad. Eso es muy vilamateano, más allá de que lo ha dicho el propio Vilamatas. Habla de esto, ¿no? Al final todo es ficción. Sí, y que puedas, digamos, cuando decís esto es ficción, podés hacer lo que vos hacés, que si no es ficción no lo podrías hacer, que es imaginar que un diálogo y reconstruir lo que no está documentado, digo, con la libertad de tratar de que eso sea verosímil y demás, pero con la libertad que te da no decir esto es lo que sucedió, porque no lo podés afirmar, pero en efecto, eso te permite recrear pedazos de historias de los cuales no hay ningún documento, pero totalmente de acuerdo. Y mirá vos, Vilamata, yo debo confesar que leí poco, digo, viste, uno compra, lee, deja ahí, pues sabe, Vilamata hay que leerlo, digo, y leí, creo que el de Suicidios Ejemplares, y después que otros escritores españoles. Juan Marcé me gusta muchísimo, muchísimo. Además, sí, que está citado ahí. Sí, también, otro que habla sobre también la ficción, la verdad. Dice, en la parte inventada está mi autobiografía más veraz. Claro. Y eso me pareció magnífico. Porque además él tiene, vos fíjate que él murió hace poco, hace un par de años, en Barcelona, y tiene unos escritos a la manera de memorias que salieron póstumamente, que la verdad que son preciosos. Tiene también un decálogo de qué hacer para escribir. La verdad que es un autor. Yo creo, de todas maneras, he leído desordenadamente, sin mucho criterio, todo tipo de autores. No es que sigo una línea, evidentemente te marca, ¿no? Estar en Barcelona y al final Vilamatas eso es una cosa que me gusta mucho de Vilamatas, cita tantos autores, y cuando un autor te gusta mucho, Robert Walser es un fetiche de Vilamatas, pues te lees todo Robert Walser. Bueno, mismo Ricardo Piglia, Juan José Saer, todo el bagaje que te traes de Argentina, yo creo que ensambló muy bien con este tipo de escritores españoles. Muñoz Molina me gusta mucho. Pues fíjate, el periodista Juan Cruz me gusta mucho también, me hizo descubrir muchísimos autores, y Juan Cruz escribe mayoritariamente periodismo. Bien, bueno, y una última pregunta por ahora, después si tenemos nos sobra algo de tiempo, retomamos al final, pero la pregunta es ¿y ahora qué? Digo, viniste, presentás el libro, hay que seguir presentándolo, hay que seguir moviéndolo en redes, yo voy a hacer lo mío también por Victoria, pero digo, aparte, digamos, ya está, Victoria ya está, listo, ahora hay algo en lo que estás trabajando, hay algo en lo que estés pensando en trabajar, pensás más en algo parecido a esto, de no ficción, o en ficción, en cuentos. Ficción, me gustaría meterme otra vez en otra historia. Esto me ayudó muchísimo. Y otra cosa que me gusta de la ficción justamente es la posibilidad que te da a la reflexión y al autoanálisis. Es como ir a un psicólogo, pero no hay que pagar 60 euros la hora, ¿no? Hay que tener un tiempo y una computadora y una habitación propia, como decía Virginia Woolf. Me encantaría decirte que tengo 3 proyectos, estoy por sacar 2 libros de cuentos y uno de poesía, pero trabajo muchísimas horas para ganarme la vida. Espero algún día ganármela con la literatura, pero sí que hay un par de ideas. Una está bastante avanzada, y sí, y va por me inspiran mucho cosas de la realidad, reconstruir cosas de la realidad. En este caso no sería un personaje público, pero sí que es una historia de cosas que han pasado, pero y que no se sabe bien cómo. Claro. Bueno, así que proyectos hay. Te agradecemos mucho, Merce, esta conversación tan... Bueno, yo te agradezco enormemente, además me voy de aquí con un libro.
Sí, claro. Hicimos intercambio de libros. Muy Ah, bien. bueno, Intercambio de libros. Así que ahora, esta noche, en 12 horas de avión, Ahí. ¿puedo terminar tu libro en 12 horas de avión? Sí. Sí, sí, la primera parte seguro, después están los artículos que Dependerá de las turbulencias. Sí. Claro, Bueno, exacto. si no dormís y bueno, y estamos en contacto. Espero tu comentario del libro. Yo también, que leí la mitad y lo perdí en un taxi, no sé dónde, así que hoy recibí de manos de la autora este intercambio, además obviamente con una dedicatoria muy linda que se agradece mucho.